Muchas gracias por la invitación. Para poder cumplir con esta relación que me piden de geopolítica, revoluciones de colores e intelicidio, pues organicé algunos contenidos que, eh, siguiendo mi método histórico, eh, necesitan empezar, pues ahí sí que por el principio, a fin de entender la geopolítica y sobre todo explicarnos la política local nuestra en razón de los acomodos geoestratégicos de las potencias mundiales. En ese sentido, necesitamos entender el giro neoliberal y la actual guerra de capitales entre el capital financiero especulativo y el capital productivista de mercancías físicas que hay en el mundo y que explican, entre otras cosas, lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos y lo que está ocurriendo con Biden en este momento, ¿no? También nos permiten explicarnos los últimos sucesos, los sucesos de Guatemala desde el 2015 y las movilizaciones del 2020. Pero yendo pues al principio, no hay que olvidar que toda esta historia, digamos, toda esta coyuntura larga que estamos viviendo actualmente empieza en 1945, cuando Hayek organiza la sociedad Mont Pelerin en Suiza y empieza a reunir a funcionarios de gobiernos del mundo para indoctrinarlos lo que después se iba a llamar neoliberalismo, ¿no? Y que no es otra cosa que una deformación del liberalismo clásico, en el sentido de que si el neoliberalismo clásico tenía un ideario que implicaba igualdad de oportunidades, libre competencia y control estatal de monopolios, esta vez el neoliberalismo, o sea, Hayek, Mises y amigos, trabajan para las transnacionales, para las corporaciones y por lo tanto están en contra de los controles del Estado a los monopolios. Al contrario, ellos trabajan para los monopolios, ¿no? Y trabajar para el monopolismo global, mundial, implica contribuir a la formación de una oligarquía planetaria cada vez más reducida y más poderosa, ¿no? Esta es la misión de Mont Pelerin. El hecho es que los primeros, digamos, los primeros efectos de Mont Pelerin se sintieron en el 73 a través de Milton Friedman en Chile, ¿verdad? Con el famoso milagro chileno, un milagro que pues no fue tal milagro porque en el 88, cuando se hizo el plebiscito que sacó del poder a Pinochet, el 80% de los chilenos vivía en pobreza. Y ese es un dato que los, digamos, los voceadores del milagro chileno no dicen, ¿no? Otro efecto de Mont Pelerin y del genio perverso de Hayek fue en 1979 la llegada de Margaret Thatcher al gobierno inglés y en 1981 la llegada de Ronald Reagan al poder en Estados Unidos y el inicio del llamado consenso de Washington, que no fue otra cosa sino la expansión de los criterios neoliberales a la América Latina y al resto del mundo, entendiendo por criterios neoliberales el eslogan aquel famoso de que el Estado no es la solución, el Estado es el problema, ¿no? Y la solución es la iniciativa privada. En general, el giro neoliberal, o sea, el cambio que se da de un capitalismo productivista a un capitalismo financierista especulativo y basado en el enriquecimiento de los monopolios globales, ¿no? De las corporaciones globales, se da en el primer mundo en los años 70 y en el tercer mundo en los 90, concretamente en América Latina en los 90, ¿no? Y el giro neoliberal consistió sencillamente en lo siguiente, en dos platos. En aquel momento, en los 70, pues
La mano de obra en el primer mundo era muy cara porque estaba organizada sindicalmente, entonces se pensó, los grandes ideólogos del corporativismo global pensaron, bueno, nosotros tenemos que ampliar mercados, pero los únicos mercados que hay son los del tercer mundo y no pueden pagar el precio de nuestros productos cuyo costo de mano de obra, cuyo costo productivo es muy alto, ¿no? Entonces debemos bajar los costos de producción para poder penetrar estos mercados con productos más baratos. ¿Qué hicieron entonces? Sacar las fábricas del primer mundo hacia el tercer mundo, y ahí fue cuando empezamos a ver las etiquetas de Made in China, Made in Bangladesh, Made in India, Made in Honduras, Made in Guatemala, etcétera. Entonces, con eso se bajaron los costos de producción, se bajaron los costos de consumo y se globalizó la cultura del mercado, la cultura del consumismo, ¿no? Eso llegó a la América Latina y concretamente a Guatemala en los años estrictamente en el plano del consumo, ¿no? Y todo lo que implicó esta globalización, la globalización de la cultura, la banalización de la cultura, la uniformización de los criterios culturales, ¿no? Y de consumo, consumo de ropa, consumo de música, consumo de, en fin, costumbres juveniles, modas, etcétera, ¿no? Esta es la coyuntura larga. La coyuntura más corta empieza en el 2013, es el inicio de la coyuntura geopolítica actual, cuando Xi Jinping lanza su proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda desde China, ¿no? Y lo lanza a través de los famosos BRICS, ¿verdad? Específicamente de Rusia y de India. El proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda es una reedición de la vieja Ruta de la Seda de la antigüedad que unía Asia con África comercialmente, solo que esta vez China está promoviendo un proyecto de intercomunicación global por medio de infraestructura física. O sea, China se inclina por el capitalismo de productividad física de mercancías y no por el capitalismo financierista especulador, que es típico de la globalización neoliberal y que es la que nos tiene metido en esta crisis que empezó no empezó en el 2008, empezó en 1973, cuando Nixon cambia el patrón oro por el patrón petróleo, ¿no? Y obliga a la OPEP, a los países de la OPEP, a negociar su petróleo solamente en dólares. Ese es el origen del petrodólar. Entonces, el oro se desecha como respaldo de la moneda y la especulación se empieza a enseñorear no solo de las finanzas, sino de la productividad mundial, creando una burbuja de deuda que ahorita es 20 veces mayor que el PIB mundial. Entonces, ahí empieza, ¿no? Esto. Pero en el 2008 hay una crisis enorme, que es la famosa crisis de la inmobiliaria, ¿no? Que sobre todo a millones de estadounidenses sin casa. Y cuando llega Obama, lo que hace es rescatar a la banca que había perpetrado ese fraude, en lugar de rescatar a las víctimas de los bancos. En otras palabras, pues Obama estaba trabajando para Wall Street, la City de Londres y todos los grandes centros financieros mundiales, cuya formación viene desde Mont Pelerin con Hayek, ¿verdad? Es decir, con esta doctrina neoliberal que lo que hace es trabajar para la expansión de grandes monopolios que se van comiendo a los peces chicos, haciendo más y más poderosa a la oligarquía planetaria financierista. Vamos a hablar más de esto adelante, pero sigamos con la Ruta de la Seda, ¿no? La Ruta de la Seda, este proyecto chino que va avanzadísimo en sociedad con Rusia, China expresamente dijo desde el 2013 que este era un proyecto de globalización alternativa a la globalización liberal basado en el financierismo, sino en el productivismo físico.
de mercancías, ¿no? Lo cual iba a permitir que todos los países involucrados en la ruta de la seda pues tuvieran empleo masivo. Por ejemplo, para la América Latina, los chinos piensan una carretera y un ferrocarril que venga desde Alaska a Patagonia y que en Alaska se conecte a través del estrecho de Bering con Siberia. Entonces es interconectar al mundo y cada país haría su pequeña parte según su interés nacional. O sea, no se trata de compañías extranjeras que vengan a invertir para llevarse algo, sino se trata de estimular la productividad física en cada país. Esto es un golpe de muerte para el financierismo global, ¿verdad? Para el capital financiero global. Y ocurrió que los chinos dijeron que este proyecto no era posible sin la cooperación de Estados Unidos, de tal manera que Xi Jinping propuso que Rusia, China y Estados Unidos e India lideraran este proyecto. Entonces, curiosamente, ¿verdad? Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos como un extranjero en el Partido Republicano, como alguien que no está en el establishment. Después voy a explicar por quiénes está formado el establishment, sino que se lo jalan porque no tenía un candidato que le aguantara a Hillary Clinton. Y entonces Trump, que tiene sus capitales no tanto en el financierismo especulador de la banca fraudulenta, sino en otros rubros, pues simpatizó con este proyecto de Xi Jinping. Y sí, al principio de su mandato, él se acercó a China y se acercó a Rusia, pero los halcones que lo rodeaban empezaron a presionarlo y como todos sabemos, pues terminó su presidencia atacando a China y a Rusia, ¿no? Pero Trump adhirió al plan de la ruta, la franja y la ruta de la seda junto a Putin, precisamente porque no es del establishment. Esto alarmó a todo el financierismo, no solo en Estados Unidos, sino global, y a Trump le pusieron varias trampas. Los guerreristas de su partido, los guerreristas, o sea, quienes tienen intereses en la industria armamentista y energética y que necesitan de las guerras como mercado para su producto, ¿no? Y entonces en el 2020 Trump agudizó su viraje contra China, ¿no? Y China pues también reaccionó. Y bueno, todos sabemos cuál era la personalidad de Donald Trump y eso facilitó, digamos, la organización de un golpe de Estado por parte del financierismo, que es el que financia la puesta en práctica de la teoría de la acción política no violenta de Gene Sharp, la cual consiste en combinar golpes de Estado blandos con revoluciones de colores. Los golpes de Estado blandos son aquellos que se le arman a un presidente sobre la base de la lawfare o de la guerra legalista, es decir, se le arma un caso de corrupción, se le presenta y se le dice lo que hicieron con Pérez Molina aquí, ¿no? Se le dice aquí está armado su caso y tiene que renunciar cuando nosotros le digamos. Sin embargo, como no se debe, el público no debe darse cuenta de que se está llevando a cabo un golpe de Estado blando, tiene que haber un simulacro de que es la ciudadanía la que está derrocando a un dictador o a un presidente corrupto. Y para eso sirven las revoluciones de colores, que no son sino movilizaciones asusadas desde net centers a poblaciones urbanas interconectadas, ¿verdad? Por lo general de ideología progresista ya permeada por los culturalismos de la cooperación internacional, ¿verdad? Que actualmente financia todo lo que fue alguna vez de izquierda. Y cuando digo de izquierda me refiero a todas aquellas fuerzas que estaban potenciadas por la lucha de clases. Y entonces desplazan el eje de la lucha de clases hacia los culturalismos, ¿no? Etnicismos, no sexo, sino género,
En fin, todas estas reivindicaciones culturalistas para las cuales hay inmensos financiamientos. Entonces, este es el público que hace las revoluciones de colores y se le llaman así porque se pusieron en práctica en las antiguas repúblicas soviéticas a partir del año 2000, cuando algunas de estas repúblicas quisieron adherir a la Rusia ya exsoviética y Estados Unidos los quería en su férula. Entonces se inventó esta acción, teoría de la acción política no violenta del estratega Gene Sharp, consistente en combinar golpes de Estado blandos por medio de la lucha contra la corrupción y revoluciones de colores, es poner gente en la calle con reivindicaciones pacifistas, sobre todo contra la corrupción. No se les llamó de colores porque hubo la revolución naranja, la revolución azul, en fin, porque siempre había un emblema de color o flores, digamos, claveles, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se les llaman así. Pero son revoluciones, son, digamos, movilizaciones controladas, ¿no? Y el encargado de financiar esto en el mundo es George Soros, que en realidad es un testaferro de la banca Rothschild Rockefeller. A través de sus, de la Open Society, de sus Open Society Foundations, él financia toda esta progresía de lo que alguna vez fue la izquierda radical, ¿no? Que se desmovilizó, la desenchufaron y por razones de sobrevivencia, pues pasaron a ser ONGistas en todo el mundo. De tal manera que a Donald Trump le dan este golpe de Estado blando y le arman una revolución de colores por medio de Antifa, de Black Lives Matter y de las progresías universitarias de Estados Unidos y de Hollywood, ¿no? Todo financiado por Soros. Entonces, ojo, ¿verdad? Que esto no es defender a Trump, es poner las cosas como son. Y Trump, la única virtud que pudo haber tenido es que él era partidario del capitalismo productivista físico de mercancías y no del capitalismo especulativo, creador de crisis cíclicas que las pagan las masas, mientras que las hiperminorías se hacen cada vez más poderosas controlando los medios de comunicación y de interconexión, ¿no? Entonces Trump, lo que debió haber hecho, y se lo aconsejaron algunos tanques de pensamiento como el Intelligence Review de Washington, fue convocar a una cumbre mundial con Xi Jinping, Vladimir Putin y él, ¿no? Para adherir a la ruta de la seda. Pero se confió porque creyó que iba a ganar la elección y efectivamente, al parecer la ganó y hubo fraude, ¿no? Porque 75 millones de estadounidenses votaron por él, o sea, más gente que la que lo eligió votó esta vez por él. Y por eso se dice que Estados Unidos actualmente está dividido, ¿no? Y que el trumpismo está vivo y va a seguir. Después hablamos de la leyenda negra esa de que los trumpistas solo son supremacistas blancos, que sí los hay, racistas, violentos, etcétera, ¿no? Que los hay. Y Trump tiene esas características, es racista, es sexista, es exhibicionista, es narcisista, ¿verdad? Pero de dos males el mejor. A mí me parece que el capitalismo productivo físico es la única salida para la humanidad frente a esta crisis sin salida en que la ha sumido el financierismo, ¿no? En la cual, pues, la deuda es 20 veces mayor que el PIB del planeta. Entonces, Trump se confió, perdió la elección amañada, no pudo controlar el fraude y tampoco pudo controlar la protesta infiltrada al Capitolio, la cual originalmente era pacífica, ¿no? Pero
ya se estableció que había ahí gente de Antifa, de Black Lives Matter, y gente, digamos, provocadores, como pasó aquí ahorita en el 2020. ¿Qué es esta gente que está, digamos, bajando estatuas, como tratando de borrar la historia por medio de actos culturales, ¿verdad? El culturalismo que financia la cooperación internacional. Ahora, ¿qué es el establishment y por qué decimos que Trump no pertenecía al establishment? El establishment es el estado profundo, el deep state, que mucha gente le llama a todo esto teoría de conspiración, ¿no? Precisamente el financierismo global le llama teoría de conspiración, pero no lo es tanto. El establishment es el estado profundo, y el estado profundo está formado primero por el complejo militar industrial mediático, porque ya no es solo complejo militar industrial, sino también es mediático. Y cuando digo mediático me refiero al cine, a la televisión y a la interconexión. Hay gente del establishment en los partidos republicano y demócrata. Los dos partidos forman parte del establishment como partidos. Ustedes se recuerdan que Trump no era del partido republicano, sino el partido republicano lo jaló. También el establishment está formado por la CIA y el FBI, el cristianismo sionista, ¿verdad? Digamos, el sionismo, que es una ideología supremacista, que no es el judaísmo, no, el judaísmo es una cosa válida, respetable. El sionismo es una cuestión racista, supremacista, y ese cristianismo es digamos, especie de calvinismo o protestantismo fundamentalista que creen en el rapto y que para el fin del mundo pues hay que estar físicamente en la geografía del Estado de Israel. La censuradora cibercracia, así llamada por Jalí Ferrame, formada por Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft y Twitter, ¿no? Que demostró que es una dictadura global, quitándole a Donald Trump, cancelándole sus cuentas de Twitter, de Facebook, ¿no? Y de otras redes sociales. La banca Rothschild Rockefeller, la City de Londres y su sucursal americana Wall Street. Ese es el estado profundo, ese es el establishment financierista, especulador, que nos tiene metidos en esta crisis, ¿no? Es la gente que hizo el simulacro de las Torres Gemelas, pero vamos a llegar a eso. El Estado profundo busca fundar un gobierno mundial asentado en un control poblacional mediático absoluto. Como sistema neoliberal financista está en quiebra y subsiste gracias al despoblamiento planetario sistemático por medio de guerras, de hambrunas y de epidemias, ¿no? Busca la desindustrialización verde. Toda esta lucha por contra el cambio climático y todo eso, no es que el cambio climático no exista, ¿no? Pero se plantea, al igual que la lucha contra la corrupción, se plantea en clave, en este caso en la clave de Al Gore, para desindustrializar a los países y controlarlos financieramente. Así como la lucha contra la corrupción es una lucha sin fin, ¿verdad? Porque la corrupción pública es nada más la expresión de un sistema económico corrupto que necesita un Estado corrupto para poder funcionar, y la lucha contra la corrupción per se no va a acabar con la corrupción, igual como la lucha contra el narcotráfico no va a acabar con el narcotráfico, y la lucha contra el terrorismo tampoco va a acabar contra el terrorismo. Son luchas diseñadas para hacer negocios, son luchas de la guerra perenne, ¿verdad? El negocio perfecto del complejo militar industrial mediático. Entonces, digamos, subsiste gracias pues el establishment al despoblamiento planetario, a la desindustrialización verde en clave de Al Gore. Esto lo escribí en un artículo reciente. Y el totalitarismo digitálico, según dice Jalife, de Mark Zuckerberg, Gates y los demás, ¿verdad? Dueños de
Silicon Valley y alrededores. El improductivo capital especulador del establishment busca el reseteo verde y desindustrializador de la economía y acabar con los estados nacionales para balcanizar y controlar países mediante separatismos, como por ejemplo el separatismo catalán, el regiomontano, el Calexit, ¿verdad? California Exit, y el Texit, Texas Exit. ¿Verdad? Calexit es demócrata y Texit es republicano. Entonces, estos separatismos se financian también, vienen financiados por Soros y por otras empresas controladas por el establishment, por el Estado profundo de Estados Unidos, que tiene ramificaciones en todo el mundo a través de la City de Londres. Y se trata de someter las economías físicas de los países a la dictadura financiera por medio de operadores como Soros, Obama, Clinton, Biden, quienes son peones de los Rothschild y los Rockefeller, por medio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y siempre con el anzuelito ese de la deuda, ¿no? La deuda impagable, que ya en los años 90 Fidel definió como inmoral e impagable, porque el servicio de la deuda la incrementa exponencialmente. Pues todo, digamos, el establishment se encamina hacia lo que se llamaba hasta hace poco tiempo, ya le cambiaron el nombre, el nuevo orden mundial, ¿no? Que es lo que abordan estas tres novelas proféticas de las que escribí la semana pasada, que son Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, en 1984, de Orwell, y Fahrenheit 451 de se me olvidó ahorita, pero no importa. Entonces, son novelas que hablan de un futuro en donde hay un gobierno dictatorial mundial y el mundo se divide en dos, ¿no? En esta hiperminoría desconocida que controla a la gente por medio de los medios masivos audiovisuales y todos esclavizados en el trabajo, ¿no? El gran hermano, etc. Entonces, el nuevo orden mundial se está tratando de imponer por medio de guerras híbridas. Las guerras híbridas o guerras de quinta generación son guerras en las que ya no intervienen tropas, sino se libran mediáticamente y se libran por el control de la mente de la gente. Y eso ahora lo podemos ver, ¿no? Los medios controlan absolutamente a la gente. Veamos a quienes se elige en el mundo, el criterio que tiene la gente para explicar lo que pasa en el mundo y en sus propios países, ¿no? Y aquí es donde entra el intelicidio, ¿no? El intelicidio es una palabra que yo inventé que significa asesinato de la inteligencia. Y eso empezó a fines de los 50, cuando en Estados Unidos, pues los baby boomers eran adolescentes y sus padres mucho dinero para comprarles cosas, entonces se les Wall Street, la Madison Avenue, donde estaban las grandes agencias publicitarias, se preguntan qué le podemos vender a esta multitud de jóvenes, porque después del Plan Marshall en Estados Unidos, pues las parejas tuvieron 5 o 6 hijos, ya no 1 ni 2, entonces había una sobrepoblación juvenil, entonces se hizo de la juventud una categoría, ¿no? Los destinados a cambiar el mundo, los únicos que tienen razón, los viejos. Ahí, digamos, la vejez y la adultez y la madurez perdió prestigio y la juventud ganó. Todo fue un asunto de marketing. Y entonces, ¿qué abstracción le vendemos a estos jóvenes? Se preguntaban los Mad Men de Madison Avenue. Y salieron con una idea genial, ¿no? Vendámosles rebelión, pero rebelión enlatada en mercancías, ¿no? Por ejemplo, sea rebelde, atrévase, tome 7-Up, atrévase, use Levi's, etcétera, ¿no? Y eso dio tanto resultado que hasta la fecha la invitación a transgredir ligado al consumo de un producto lo vende enormemente, ¿no? Porque al contrario, la gente no se atreve a transgredir y solo tiene la ilusión de transgredir y de rebelarse consumiendo un producto. Y
Así se domesticó a las juventudes, y eso vino acompañado de la sustitución del código letrado por el código audiovisual. Y al sustituir el código letrado por el audiovisual, se perpetra el intelicidio por una razón. Ahora ya los jóvenes no pueden leer. No es que no quieran, es que no pueden. Y desde hace mucho tiempo, desde los años 90. Y esto se debe a que hay un bombardeo, tanto en la educación, como aprender jugando, tecnología en el aula, como en los medios masivos, ¿no? Ya no se lee, sino se pasan películas o videos, etcétera. Y lo que ocurre es que la imagen y el sonido pues tienen un efecto inmediato en el cerebro y no hay necesidad de descodificar el mensaje como sí lo hay en el código letrado, en donde uno tiene que terminar de leer la línea o el párrafo o la oración para comprender su sentido. Además, desde que el mundo es mundo y el ser humano es ser humano, a cada idea corresponde un concepto y a cada concepto corresponde una palabra. De tal manera que nosotros pensamos con conceptos y con palabras. No nos damos cuenta por la velocidad del pensamiento, pero así es. Entonces, esta capacidad se desarrolla por medio de la lectura y de la escritura. Y si nosotros acostumbramos a los niños solo a consumir el código audiovisual de una manera compulsiva y en clave banal, no en clave formativa, sino banal, pues hombre, cuando llegan a la escuela y lo reciben con textos, ya no pueden leer, no comprenden lo que leen. De ahí que el léxico de la gente se ha achiquitado. Y los jóvenes no necesitan más de 100 o 150 palabras para vivir en el mundo, y entonces hay un empobrecimiento del pensamiento, de la idea, porque hay un empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Mientras uno tenga más léxico, con más precisión utiliza el lenguaje, no para hablar difícil, sino para hablar con precisión. Pero si ustedes ven en la televisión, cuando le preguntan a la gente qué piensa de tal cosa, su manera de expresarse es muy torpe, ¿no? O con los políticos, ¿no? Cuando hablan, no tienen, digamos, un sentido de la sintaxis, digamos, de la estructura de la frase, sino brincan de una cosa a otra. Esto es notorio en los últimos presidentes que hemos tenido, ¿no? Por lo menos de estos últimos 3. Bien, entonces, les decía que los operadores, pues como Soros, Obama, Clinton, Biden, son peones de los Rothschild y los Rockefeller. Y además se dan el lujo de financiar su oposición, la oposición progre de la izquierda rosa en todo el mundo, ¿no? O sea, se inventó una nueva izquierda en aras de la moderación. Esa palabrita se volvió una pretendida categoría política, ¿no? Entendiendo por moderación lo contrario a extremismos de derecha y de izquierda. Pero esta moderación viene del capital financiero mundial, viene de Rothschild y Rockefeller a través de Soros y de otras agencias culturalistas, ¿no? Que tienen comprados a los movimientos populares, sindicales, indígenas, de mujeres, de todos los tienen compraditos para que tengan luchas culturalistas que no reivindican los problemas estructurales que hacen sufrir a las grandes mayorías. Y ese sufrimiento se compensa con consumos audiovisuales, televisores, teléfonos inteligentes, etcétera. No importa el grado de pobreza de la gente. O sea, es una manipulación total. Funcionó pues el gran hermano, la profecía de Orwell, ¿no? Entonces, el intelicidio, la interconexión, la banalización de lo real y lo científico, la banalización de la política y la cultura, desemboca en un individuo masificado,
que cree que es muy individual, pero su individualismo está masificado, porque es absolutamente ilusorio. Bueno, una idea que hay que entender es que existen financistas globalistas y nacionalistas productivistas, tanto entre republicanos como entre demócratas en Estados Unidos. No hay que caer en la trampa de que el Partido Republicano es productivista y que está con la ruta de la seda y que está con el capital productivo físico. No, no. Los dos partidos son del establishment. Lo que pasa es que la suerte quiso que este tipo Trump, este loco, pues cayera ahí y que estuviera de acuerdo con el proyecto de globalización alternativa de la ruta de la seda, ¿no? Pero esto no lo permitió el financierismo y se impuso, ¿no? Poniendo a Biden de presidente, que por cierto, no creo que vaya a durar todo el periodo y que lo va a sustituir a Kamala Harris. Entonces, ambos partidos están divididos por esto. Thierry Meyssan les llama jacksonianos a los que están a favor del capitalismo productivo físico, porque Andrew Jackson apoyó una banca que financiara la productividad física, no una banca especulativa. Y a los financieristas les llama puritanos, porque pues muchos de ellos se jactan de ser descendientes de los puritanos que llegaron en el Mayflower a costas de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una guerra global de capitales entre el capital físico productivista de China y Rusia, aunque dentro de China y Rusia hay gente financierista también, no hay que ver las cosas en blanco y negro. Y esa es la guerra mundial que hay ahorita, ¿verdad? Y el capital productivista físico está contra la industria armamentista y de guerrerista que necesita de la guerra para nutrirse, ¿no? Y el complejo militar industrial está controlado por el capital financierista, que es el dueño también de la Reserva Federal, ¿no? Ustedes saben que la Reserva Federal de Estados Unidos no es pública, es privada. Y ahí se sigue imprimiendo billete, pero como les digo, la burbuja es mayor que la productividad en el mundo. Entonces esto solo nos puede conducir a un desastre, ¿no? El trumpismo, pues en Estados Unidos sigue vivo con o sin Trump. Por eso el impeachment lo que quiere es ya no permitirle a Trump regresar a las elecciones de la próxima, las próximas elecciones, porque puede ganar, ¿no? Es decir, y es cosa de reflexionar qué le conviene más al mundo, seguir con el capitalismo financierista, especulador que tenemos, o regresar al capitalismo de productividad física anterior al neoliberalismo, pues, anterior al plan Marshall, ¿verdad? Anterior a ¿cómo se llama? A Mont Pelerin y Hayek. Es la mitad de Estados Unidos, son los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, ¿verdad? O blancos anti-establishment. Son blancos anti-establishment, ¿verdad? Son capitalistas. Y muchos de ellos son esos racistas, supremacistas blancos, efectivamente, ¿no? Pero y Biden capitaliza el asunto de los latinos, de las mujeres, de la diversidad, de la ideología de género, etcétera, ¿no? Y eso tiene contenta a las progresivas del mundo que viven del ONGismo. Yo no tengo solvencia moral, ni nadie la tiene, para decirle a los ONGistas que no sean ONGistas. A lo más que uno puede llegar es a decirles, bueno, el ONGismo es contrainsurgente, porque desplazó el eje de la lucha de clases hacia los culturalismos y mantiene a las sociedades civiles compradas, ¿no? Como es el caso elocuente de Guatemala, una sociedad civil financiada y comprada. Y eso me lleva a nuestro país, ¿no? China y Rusia siguen unidos en el proyecto productivista contra el nuevo orden mundial.
gracias a los gobiernos que tienen. Si hubiera un cambio de gobierno en China o Rusia, podría ser que se alinearan con el financierismo estadounidense, ¿no? Del establishment, del Estado profundo, de la City de Londres, de la cooperación internacional que mantiene el tercer mundo infestado de ONGs que mantienen a los ONGeros u ONGistas codeándose entre sí por los financiamientos e impidiendo que la sociedad civil cumpla el papel que, según Gramsci, cumplía, ¿no? Que es fiscalizar al Estado. Pero fiscalizarlo en razón del interés popular, en razón del interés nacional popular. El lunes, ayer, sí, el Intelligence Review de Washington dijo que se había filtrado un telefonema de la reina Isabel a su esposo, diciéndole: ya logramos darle un golpe de Estado a Trump, ahora falta darle un golpe de Estado a Putin y otro a Xi Jinping. Este es el plan de la City de Londres, es el plan de el Imperio Británico, es el plan de la oligarquía financiera mundial, de la banca Rothschild, de Soros, etcétera, para imponer en el mundo el nuevo orden mundial, es decir, un gobierno, caminar hacia un gobierno planetario, para convertir a la humanidad en trabajadores controlados por la televisión, por los medios masivos, ¿no? Mantenerlo en la desinformación, ¿no? En Guatemala, ¿esto cómo se manifiesta? ¿Ustedes se acuerdan, pues, el caso de la CICIG, pues, amparada en los demócratas financieristas? No todos los demócratas son financieristas, pero los que están controlando el Estado lo son. La CICIG, todo esto, ¿no? Robinson, todo este asunto, que aquí, pues, a la gente hace vibrar de emoción, ¿no? Todo este asunto de Telma Aldana, de Iván Velázquez y todo, porque se tiene la peregrina idea de que es posible llegar a tener un Estado sin políticos corruptos. Esto, mientras no cambie el sistema económico, es imposible. Es estructuralmente imposible. Y la lucha contra la corrupción termina siendo una lucha moralista, ¿verdad? Que da la sensación de yo estoy contra la corrupción, soy bueno. Y alguien que trata de hacer un análisis geopolítico o geoestratégico es malo porque introduce matices en medio de los extremos blanco y negro. Entonces, cuando quedó Trump, pues Jimmy Morales se las arregló y los lobistas de la oligarquía más rancia de Guatemala se las arreglaron para echar a la CICIG de aquí. Ustedes saben todo ese asunto. En el 2015 yo fui el que empezó haciendo la crítica de que aquello era una revolución de color. Se me tachó de agente de la CIA, bueno, todo, porque todo el mundo estaba encendido en patrio ardimiento, pensando que brincando en la plaza, que con banderitas, que recogiendo su basura se podía hacer una revolución. La decepción fue grande y los que insisten en decir que aquello fue una revolución moral, cultural, y que es válido y que sigue siendo válida esa lucha, son la gente ligada a la cooperación internacional, porque hay dinero para eso. Y actualmente, digamos, lo que pasó en el 20, toda esta división entre pacto de corruptos, ¿verdad? E izquierda rosada, digamos, los corruptos y los incorruptibles, es una división meramente cultural, meramente supraestructural, y que es lo que financia Soros, ¿no? No, digamos, por ejemplo, no la lucha estructural de las mujeres por ser sujetos económicos y políticos, sino la guerra de los sexos por medio de la ideología de género.
Y ojo, ¿verdad? Que la ideología de género, que no equivale a la justa lucha de las mujeres, toda esta promoción de la diversidad, es que tampoco, digamos, la diversidad sexual tiene derecho de existir, pero se la usa en un sentido de promover desde la niñez, cuando la niñez todavía no está preparada para decidir, digamos, su orientación sexual, eh, para promover la no reproducción de la especie, ¿no? Porque dentro de los financieristas hay toda una corriente malthusiana que razona de la siguiente manera, ¿no? Los medios son limitados, entonces, como ya no hay medios, hay que reducir a la gente, no hay que producir más, ¿no? Al contrario, ellos son antiproductivos, ellos lo que quieren es mantener la productividad controlada por medio de la especulación, por medio del financierismo, y no permitir un capitalismo de miles de empresarios productivos con libre competencia, con igualdad de oportunidades, con una banca que financie la productividad física, sino insiste en el financierismo especulador, ¿verdad? Que indefectiblemente lleva a crisis que tenemos que pagar todos, ¿no? Todos, y digamos son los que promueven para dividir a los países y desindustrializar, están promoviendo las migraciones. Pues, Soros estuvo promoviendo las migraciones de Honduras para desestabilizar a Trump, ¿no? En México, pues México lo quieren dividir, pues los regiomontanos desde hace tiempo piensan fundar un país por su cuenta y todo esto tiene financiamientos. Entonces, en el caso de Guatemala, lo último que pasó en el 2020, ¿no? Estas movilizaciones que hubo, fueron típicas de revolución de color. Por un lado, los vándalos que quemaron el Congreso y quemaron buses, un bus en el parque, para hacer parecer a los pacíficos que los pacíficos eran violentos, ¿no? Esto fue una acción estatal, sin lugar a dudas. Entonces, ahorita se viene el cambio y aquí toda la gente, yo siento ingenuamente feliz porque Biden quedó y va a regresar la CICIG y va a regresar Telma Aldana y creen, yo no sé hasta dónde, creen que de veras eso es una solución política, ¿no? Pero ese es el atol con el dedo, la cooperación internacional para mantener a este pueblo hambriento sosegado, ¿no? Y por otro lado, el pueblo sigue yéndose, sigue migrando por miles, ¿no? Porque el sistema económico oligárquico ya no da para más. Y tenemos paradojas horribles como que Dionisio Gutiérrez es uno de los adalides de la lucha contra la impunidad. A él no se le menciona en las listas de Estados Unidos de los corruptos, ¿no? En fin, hay formas en que ciertas... Yo le he llamado los dionisistas y los arzuistas a las dos facciones oligárquicas de Guatemala, ¿no? Los arzuistas, los más atrasados, que ahora están en el poder con Yamatei, y los corporativos que comanda Dionisio Gutiérrez. Desde el principio compró su impunidad ante la CICIG. La CICIG jamás lo tocó. La CICIG realizó una justicia bastante selectiva, ¿no? Se ocupó de hundir a algunos corruptos y de salvar a otros. Esto es obvio, ¿no? Entonces, esa lucha, mientras, digamos, esté controlada o jefeada por los corporativistas, no va a ir a ningún lado en este país, porque aquí lo que urge cambiar es el sistema. No por un sistema socialista, porque eso no se puede, hablar de eso sería irresponsable, sino por un capitalismo de productividad física, pero en el que haya no 20 familias, sino que hayan 20,000 familias o 50,000, 100,000, 80,000 familias de empresarios pequeños, medianos, micros, todos financiados por una banca nacional
y privada también, pero sobre todo nacional, que financie proyectos productivos físicos, industriales, ¿no? Y que no estemos como país jugando al vaivén del patio trasero, ¿no? Sino que tengamos la suficiente autonomía como para relacionarnos soberanamente con Rusia, con China y con Estados Unidos, como lo hacen los ticos, para no ir muy lejos, ¿no? Y para eso hay que crear un instrumento político, un partido político que tome el poder y que se constituya en interlocutor alternativo a la oligarquía frente a la tripolaridad mundial, a las tres potencias mundiales. Eso hay que crearlo, no existe, y tiene que ser algo, para poner un referente, muy parecido a Morena, por ejemplo, ¿no? Que creció tanto que fue imposible hacerle fraude. Es decir, es un instrumento político que no puede ser de un grupo de amigos, que no puede ser de simpatizantes, ni puede ser de liderazgos mesiánicos pequeños, sino tiene que ser de masas, y de masas populares tan grandes y tan diversas como Morena. Creo yo que es la única salida, ¿no? Entonces, resumiendo, porque creo que se me acaba la hora, lo que he querido hacer es, en primer lugar, explicar la coyuntura larga del neoliberalismo, sin el cual no estuviéramos lidiando con esto, el giro neoliberal de los 70, el inicio de la coyuntura actual en el 2013, con la ruta de la seda, la figura de Trump, ¿verdad? Y el golpe de Estado que le dieron, y por qué se lo dieron, ¿verdad? Y qué es el establishment, por quién está formado el establishment, cuál es el objetivo del Estado profundo, del establishment para el mundo, y cómo eso se manifiesta localmente. Esto, por supuesto, todo lo que he dicho, lo he dicho en forma cablegráfica, pero tal vez me hubiera podido centrar más en lo que pasó en Estados Unidos últimamente, pero me parece que si no es históricamente, las cosas no se comprenden. Y entonces es más productivo, me parece a mí, tener una panorámica sucinta que perderse en detalles políticos locales, ¿verdad? Sobre todo como suelen hacer los analistas locales, cuyo discurso no rebasa el legalismo jurídico. Y que si está en la Constitución, si no está en la Constitución, no está en la Constitución. Este lío de la Corte de Constitución, todo eso, ¿no? Porque se entiende que el poder político se reduce a observar la Constitución, que el poder político se reduce al universo jurídico. Y no, el poder político se expresa en intereses políticos, en grupos de interés y en la acción de esos grupos que manipulan el aparato jurídico. Pero si nosotros nos quedamos en el legalismo, pues no trascendemos a los locutores de televisión y a la mayoría de sus entrevistados, ¿no? Que no, cuando hablan de política no hablan de quién ejerce el poder o quiénes están detrás del poder, sino hablan de legalismos, ¿no? De quién incurre en ilegalidades y todo, y es el gran distractor de la corrupción. No digo que no se deba luchar contra la corrupción, ¿no? Por ejemplo, este individuo Moto es un pequeño monstruo que debería estar preso, sin duda, por supuesto. No, pero ¿a quién sirve este individuo? Van a decir, al pacto de corruptos. ¿Y a quién sirven el pacto de corruptos? A la oligarquía, a los dos sectores de la oligarquía. Pero a la oligarquía no se la tocan, ¿no? Y la oligarquía hace lobby o con republicanos o con demócratas, ¿eh? Y están alineados con el capital financierista, no con el productivismo, porque el sector productivo aquí no produce. Nosotros no vivimos de lo que produce el llamado sector productivo, vivimos de las remesas, de nuestros gloriosos, entre comillas, ilegales. Entonces, cuando uno combina el análisis geoestratégico con el análisis local,
tiene resultados distintos de cuando uno analiza lo local en una burbuja de aire, ¿no? O analiza lo global con criterios de CNN, ¿no? Que son datos inconexos y yuxtapuestos, que no establecen las relaciones de causa y efecto que deberían expresar. Bueno, no deberían, porque todo CNN, Fox News, todos los medios están alineados con el capital financiero. Hollywood también, todas las televisoras. Y ahora, pues, la dictadura cibernética, ¿no? De Facebook, Twitter, Instagram, en fin, todo eso. Pues no sé, por aquí lo iría dejando, porque me dijeron que tal vez habían comentarios y preguntas, pero esa es la síntesis que a mí se me ocurre hacer de la relación que hay entre geopolítica, revoluciones de colores y intelicidio. Las revoluciones de colores no se pueden explicar sin los golpes de Estado blandos. Son dos cosas que van de la mano. Las revoluciones de colores sirven para ocultar el golpe de Estado blando y disfrazarlo de movimiento ciudadano, ¿no? Para que la gente crea que de veras fue el pueblo el que derrocó a un corrupto. Y el intelicidio, pues, es el asesinato de la inteligencia por medio del consumo compulsivo del código audiovisual, que impide ya que la gente pueda manejar el código letrado. Ya la gente no puede hablar, no se puede expresar verbalmente. Ya no tiene la capacidad para expresarse de manera precisa verbalmente. Ya no puede leer más de 3 minutos o 4 minutos, ¿no? No puede escribir. Hay una crisis digamos, cultural, producto del intelicidio. Y esto es intencional. Como es intencional las noticias falsas, los net centers que producen noticias falsas, como son intencionales las revoluciones de colores, las grandes manipulaciones de masas. Entonces, tenemos nosotros que reaccionar con pensamiento crítico, tenemos que reaccionar con pensamiento crítico y dignidad y soberanía, y restituir al discurso político los valores de soberanía, de autonomía, de libre autodeterminación, y no decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ver quién nos financia, porque desde ese momento estamos entregando el movimiento al que nos financia. Eso es lo que yo creo. Yo sé que por esto me he ganado muchas enemistades. Eso es lo que yo creo. Pero la política pasa por el sacrificio, ¿no? Y mientras nosotros no logremos un instrumento político autónomo, interclasista e intercultural, capaz de convertirse en un interlocutor alternativo a la oligarquía frente a las grandes potencias, y que sea tan grande que no se pueda perpetrar un fraude electoral, mientras no se haga un esfuerzo por eso, aquí solo va a haber un movimiento circular de lo mismo, ¿no? O sea, cambios para que todo siga igual, que es justamente lo que quiere el establishment, el sistema. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a ver si entendí la pregunta. La CICIG es una institución de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una agenda, y la agenda está controlada por el financierismo. O sea, todos los proyectos de Naciones Unidas van por ahí, no por el capitalismo de productividad. Sí, sí. Por eso financian cosas culturalistas. Entonces, la lucha contra la corrupción, y no digo que no haya que pelear contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción no es una lucha estratégica, es una lucha táctica. Y la gente aquí tiene la idea de que es estratégico, de que por ese camino
nosotros podemos cambiar el país. Y no es cierto, no va a pasar. Por cada corrupto que se meta a la cárcel hay 40 más esperando ocupar su puesto, porque es el sistema el que necesita la corrupción. Detrás de Moto hay 50 motitos esperando sustituirlo. Entonces, el asunto va por cambiar el sistema. No se puede hacerlo de una manera violenta, no se puede, sería una irresponsabilidad moral proponer semejante cosa, pero sí se puede pelear por la productividad física de mercancías, por un capitalismo de muchos capitalistas, no solo de 20 familias de capitalistas, sino de miles de pequeños, medianos, en gran parte, y mutatis mutandis, ¿verdad? En ese sentido, la agenda de Arbenz está en gran parte vigente, ya no se puede, ya no es lo mismo, en aquella época no había habido globalización, ¿verdad? Pero, digamos, yo sé que lo que voy a decir es una contradicción, democratizar el capitalismo. Ya sé que democracia y capitalismo son aceite y agua, ¿no? Porque la esencia del capitalismo es antidemocrática. Pero democratizarlo en el sentido de que haya más capitalistas. Es que actualmente lo que tenemos es un capitalismo oligárquico monopolista que niega la libre competencia y niega la igualdad de oportunidades. Entonces, levantar la bandera del liberalismo clásico, no del socialismo, que no se puede, pero sí del liberalismo clásico, o sea, igualdad de oportunidades, no de logros, libre competencia, control estatal de monopolios, una banca pública que financia a los pequeños, medianos, micros empresarios productivistas físicos de mercancías. Todo eso sí se puede, ¿no? Sí se puede. Ya sé que la misma geopolítica nos indica que hay áreas de influencia de las grandes potencias y que nosotros estamos en un área de influencia. Pero ahí está la lucha de Ecuador, ¿no? Miren el descalabro de Lenín Moreno. Ahora la amenaza es el correísmo otra vez. Ahí está Argentina, ahí está Bolivia, ahí está López Obrador. Yo creo que esa lucha sí se puede dar, pero necesitamos construir un instrumento político autónomo, no dependiente, y que sea lo suficientemente grande como para que no le hagan un fraude electoral, porque los fraudes electorales hoy día con la tecnología digital son la cosa más simple del mundo. Y ustedes saben, en Estados Unidos hubo un apagón durante las elecciones. En fin, entonces yo creo que el camino es ese, ¿no? Es crear un instrumento político que luche, que adopte la bandera del liberalismo, no un capitalismo más democrático, ¿no? No este monopolismo que existe, ¿no? Porque el colmo es que los grandes cabecillas de este monopolismo son los líderes, son, digamos, los adalides de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Eso es francamente el colmo. El colmo de la desinformación, el colmo del intelicidio, el colmo de la desorientación, de la manipulación de masas, ¿no? Las masas son manipulables porque son víctimas del intelicidio. Si tuviéramos una ciudadanía, acuérdense el concepto, ¿quién es el ciudadano? El ciudadano es el individuo que ha sido educado por la educación laica, gratuita, pública y obligatoria. ¿Y en qué ha sido educado? En educación cívica, sabe que es el Estado, sabe que la soberanía reside en él, sabe que tiene derecho de fiscalizar al Estado. ¿Cuántos ciudadanos hay así en Guatemala? Muy pocos ciudadanos hay en Guatemala y sin embargo, como tienen DPI, se creen ciudadanos. Nos dicen que somos ciudadanos, pero no sabemos qué es ser ciudadano y mucho menos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos y mucho menos aún ejercerlos. Eso hace falta. Pero no quedarse con el confite de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y de los personajes ligados a Naciones Unidas. Tampoco digo hay que romper con Naciones Unidas, no, pero sí ser soberanos, digamos, relacionarnos con todos desde nuestra soberanía, como lo intenta hacer López Obrador,
como lo intentó hacer Correa, como Evo, en fin, ¿no? Hay ejemplos de América Latina, hay, nada más. Porque aparentemente tiene demencia senil. Entonces, no creo que lo dejen tampoco. Incluso se ve en la televisión, ¿no? Sus movimientos físicos, etcétera, y, y sus equivocaciones en los discursos que dio antes de ser presidente. Pues es muy probable que no. Además, digamos, se ve que pues que la edad se le vino encima, como dice la canción, y es probable que no. Y la Kamala Harris pues es una individua con mucho más fuerza que él, ¿verdad? Mucho más radical en sus convicciones demócratas en favor del guerrerismo, digamos. Acordémonos, miren, los rusos se pusieron felices cuando quedó Trump porque Hillary iba a declarar una guerra nuclear controlada contra China y probablemente contra Rusia. Ese iba a ser el gran negocio. Y los demócratas eso quieren, pues, no todos los demócratas financieristas que están con el complejo militar industrial. Y la Kamala Harris es una de ellas. Entonces Biden ahorita está muy aguado. Yo siento que no va a terminar, ¿verdad? O si termina, pues terminará con un poder tras del trono. Esa es la impresión que a mí me da. Tanto la OTAN como el Consejo del Atlántico, el Atlantic Council, son instrumentos del financierismo global. Y López Obrador, al igual que Putin, no felicitó a Biden hasta que terminaron los escrutinios de la cuestión del fraude, ¿no? Los dos felicitaron a Biden hasta que fue ratificado. Porque López Obrador está por el capitalismo de productividad física. Está ruta de la seda con el proyecto chino-ruso. Y actualmente, pues, ha logrado, dice él mismo, buenas relaciones con Biden, porque es que no queda otra, ¿no? Ahorita la gente tiene que lograr buenas relaciones, pero sin lugar a dudas, AMLO hubiera querido que se reeligiera Donald Trump, a pesar de su racismo, de su política antimigratoria, de su sexismo, de su exhibicionismo, de su narcisismo, ¿no? Porque geoestratégicamente le convenía más al mundo este individuo que estos actuales lobos con piel de oveja, ¿no? Entonces, no creo que México vaya a aceptar eso de la OTAN, ni mucho menos, pero eso sería fatal, pues, aunque, digamos, las oligarquías como la guatemalteca se sentirían felices. Acuérdense que la oligarquía guatemalteca es parasitaria. Viene Walmart y compra Pais. Entonces, ellos se vuelven socios minoritarios del capital corporativo transnacional. Lo mismo está pasando con Cementos Progreso desde hace años. Hay una compra paulatina por parte de una cementera holandesa. Entonces, vienen las transnacionales, las oligarquías venden y quedan como socias minoritarias en un plano rentista. Entonces, la oligarquía guatemalteca ni siquiera es nacionalista, ni siquiera a eso llega. Es simplemente apátrida. Entonces, a la oligarquía guatemalteca no le importaría. Pero en el caso de AMLO, en México se están despertando otra vez, no los nacionalismos tontos, sino se está despertando un sentimiento de soberanía, que me parece que es sano, ¿no? Porque eso desemboca en ciudadanías. Y todo este asunto de lo posnacional, de que ahora los países ya no son países, sino son corporaciones, eso se puede revertir todavía, gracias a China y Rusia. Gracias a que ellos dos están liderando este proyecto, ¿no? Y están compitiendo por regresar a la productividad física.
no tener un simulacro de productividad, que lo único que hace es que vamos a tener amos financieros que van a decidir qué es lo que cada país produce y en qué cantidad. Pero si es un capitalismo productivo, libre, en el que cada emprendedor tenga financiamiento para producir su mercancía o sus servicios, el asunto cambia. Y esta agenda es liberal. Es que es una cucharada de su propia medicina para los neoliberales. El sistema neoliberal está quebrado en el mundo. Por eso hace cosas como las del 2008. El coronavirus está sirviendo para justificar la actual crisis financiera, que todavía no la hemos visto en su plenitud y que es todavía un desarrollo de la del 2008. No estoy diciendo que el coronavirus no existe. El uso geopolítico que le dan al virus es para decir, es para dos cosas. Primero, para despoblar, para producir muertes por el manejo estúpido que se ha hecho en todo el mundo de la pandemia. Lo principal es para poder decir, como nadie trabajó, ahora tenemos este problema financiero en todo el mundo. Se van a recortar salarios, se van a recortar empleos, ahora la gran parte de las cosas van a ser en línea, ya no personales. Este es el reseteo también de todo, ¿no? ¿Y quiénes salen ganando? Zuckerberg, Gates, ellos salen ganando. Entonces, bueno, eso. Por supuesto que va a seguir hasta el final, ya lo creo que lo que puede ser es que regrese algo así como la CICIG y empiece la lucha contra la corrupción y prosperen varias ONGs y se vuelvan a crear más demostraciones en la plaza, financiadas por USAID, la AID. Eso va a pasar, pero cambios aquí no están en el panorama, pues, de Estados Unidos. Tampoco lo están para Trump, pero no lo están para Biden. Lo que va a haber es este asunto cosmético, ¿no? El gatopardismo, cambios para que todo siga igual. No, así como cambiaron a Pérez Molina y queda Jimmy Morales. Entonces, así, y cada uno es peor que el otro, Pero cambio, es que el cambio tiene que venir de aquí adentro, no de Estados Unidos, pues. Esa es otra cosa que dice, ay, quedó Biden, qué bueno, va a haber cambios aquí. No, aquí lo que va a haber es una reactivación de la lucha contra la corrupción, va a haber, este asunto es lo que va a haber, pues, ¿verdad? Y digamos, ídolos de barro como Tel Maldana y como los ONGistas, ¿verdad? Que la derecha extrema, estúpida, la Fundación contra el Terrorismo y similares, les llaman extrema izquierda a los ONGistas. Gracias. No hay izquierda. Bueno, José Carlos plantea, ¿qué tan viable es la integración geopolítica de nuestra región ante estos escenarios de la situación global? ¿O hablar de multilateralismo? Mire, el sueño de opio de la Unión Centroamericana no está en la agenda de nadie, ¿verdad? A no ser que en algún momento el territorio pudiera servir de algo para los intereses de Estados Unidos. Ahorita para lo que sirve es para el trasiego de droga, porque acordémonos que la lucha contra el narcotráfico no es para acabar con el narcotráfico, es para tenerlo controlado. Entonces, el Triángulo Norte de Centroamérica es la ruta de trasiego hacia México y hacia Estados Unidos, y eso necesita estar controlado. Entonces, en ese sentido se pueden promover cosas así de unión del Triángulo Norte y enarbolar el discurso de la unidad centroamericana. Pero ¿cómo va a haber unidad centroamericana con Daniel Ortega en Nicaragua?
Eso no lo van a permitir. Los ticos jamás quieren ser centroamericanos, no lo quieren. Entonces, no, eso lo que puede haber son proyectos que con la retórica de la Unión Centroamericana, la Unión Aduanera, todo eso, unifiquen el Triángulo Norte, pero con el fin de mantener controlado el narcotráfico, no para acabarlo, para tenerlo controlado. Nada más. Muchas gracias. Pues lo del papel, francamente, lo ignoro. No le podría decir qué es lo que pasa con eso. En cuanto a Bukele, pues él simplemente ha tomado ciertas decisiones a contrapelo de los intereses tradicionales de la oligarquía de su país. Eso es todo, ¿no? Algo así, sin ánimo de establecer comparaciones, como lo que hizo Portillo cuando trajo cemento tolteca, cuando desafió a la oligarquía, y por eso lo metieron preso en Estados Unidos. Entonces, ha hecho ciertas cosas un poco populistas, ¿no? Y algunas cosas que a la gente le gustan, como un hospital monumental, algunas medidas, digamos, asistencialistas, etcétera, ¿no? Pero yo lo veo a él como un individuo posmoderno, digamos, muy metido en digamos, en la interconexión y en las modas posmodernas, y con un concepto de la política bastante mediática, ¿verdad? Bastante banalizada, aunque, como le digo, las medidas populistas le gustan a la gente. Si aquí de repente armaran de veras un hospital que vaya a durar 50 años o 100 años, pues claro, se ganarían a la gente. O, digamos, formas asistencialistas de ayudar a las personas damnificadas, por ejemplo. Digamos, Bukele se dio el lujo de mandar camiones aquí después de las tormentas que hubo, ¿no? De mandar camiones y después de criticar que se estaban robando los víveres que mandó El Salvador. Pero eso se debe a que aquí en Guatemala es un desastre, francamente. Digamos, Yamatei no tiene, da la impresión de ser un finquero mandón, pero no controla absolutamente nada, ¿no? No se sabe ni quién controla qué aquí. Entonces, en ese sentido, Bukele resulta ser excepcional y simpático, pero me parece que no es, en primer lugar, nada revolucionario. En segundo lugar, no tiene un proyecto, digamos, económico, que por ahí se empieza, la política empieza por ahí, de desarrollo para su país, ¿verdad? No tiene nada. Tampoco se le pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? El Salvador, pues, es un país difícil, conflictivísimo como este, pero no creo yo que él sea un dirigente carismático, popular, que se ha hecho simpático con un par de cosas que ha hecho sin duda, ¿verdad? Pero en el marco de un Salvador en donde no se ha hecho nada, porque desgraciadamente la gestión del FMLN no fue muy buena. Y porque han destruido a la izquierda, la cooperación internacional destruyó a la izquierda, la volvió culturalista, la convirtió en ONG-era. Entonces se acabó. Ahora las alternativas son de derecha. En Estados Unidos la pugna es de derecha. En el mundo la pugna es de dos capitales, ¿no? E incluso China y Rusia están alineados con una forma de capital. China, su discurso para afuera es un país socialista, un país comunista, sí, ¿verdad? Pero esa es la administración. Pero si nosotros vemos cómo juega a la economía, es un capitalismo feroz el chino, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? La política se banalizó. Los políticos ahora buscan más una asesoría de imagen que una asesoría sobre qué hacer con la economía. Y así es Bukele, ¿no? Bukele es un individuo con una imagen cuidadosamente, valga la redundancia, cuidada. Es un millennial de arriba a abajo, pero no creo yo que se pueda comparar con Correa, que se pueda comparar con los Kirchner, que se pueda comparar con Evo, que se pueda comparar con AMLO, de ninguna manera. Esa es mi opinión.
Sí, tiene razón. A veces yo doy la impresión de que la descalifico. No la descalifico, mi interés es que la gente tome conciencia de que ese no es el problema estructural, de que la corrupción pública no es la causa de los problemas de un país, es el efecto de los problemas de un país. La corrupción de los funcionarios del Estado es expresión de un sistema económico corrupto. Eso es lo que trato de decir. Y a veces doy la impresión de descalificar porque me enoja el entusiasmo ingenuo que veo en tanta gente que cree que solo con esa lucha se va a arreglar todo. Eso es nada más, ¿verdad? No la descalifico, yo siempre digo, hay que luchar contra la corrupción, pero como parte de una agenda estructural más grande, más amplia, no quedarse en eso, ¿verdad? No quedarse en eso, porque eso es, digamos, luchar contra la corrupción es estar bien financiado, etcétera. No, son cambios para que todo siga igual. Digamos, ya apareció Aníbal en otro lado. Yo decía, cuando se te cortó la comunicación, que sí, a veces yo cometo el error de dar la impresión de que descalifico la lucha contra la corrupción, cuando lo único que yo quiero es hacer conciencia de que esa lucha es nada más una pequeña parte de un esfuerzo estructural, político, de cambio estructural, pues porque los problemas de un país no son la causa de los problemas de un país, es la corrupción pública. Eso es el efecto de un sistema económico corrupto. Eso es todo. Y la lucha contra la corrupción se debe dar, pero como parte de un proyecto estructural más grande, ¿no? Pero absolutizarla, eso es una manipulación de la cooperación internacional, de las agencias de financiamiento. Pero no la descalifico. En cuanto a lo otro, tampoco es que ya no se pueda hacer nada. Yo creo que más que nunca se debe hacer. Ahora, tenemos un sujeto político desenchufado, desconectado, despolitizado, ¿no? Que ahora está pensando en votar por Neto Brand. Pues después de haber votado por Yamatei, está pensando en Neto Brand. O sea, date cuenta del intelicidio. Ese es el sujeto y por eso la gente no responde. Y por eso decía yo que hace falta crear un instrumento político interclasista, intercultural, que crezca y buscando el sujeto más pobre, el sujeto más explotado, ¿no? Codeca hace lo suyo, pero hay una agenda ahí indigenista o indianista, antiladina, que pues crea anticuerpos, ¿no? No, este proyecto tiene que ser así como Morena, ¿no? Incluso Morena se dio el lujo de pactar con algunos grupos de derecha, pero no desde el principio, sino ya que Morena era grande y fuerte, ¿verdad? No desde el principio, sino que Morena les dijo, sí, señores de la derecha, pueden ustedes engrosar las filas de Morena sin tocar el programa político de Morena, sino apoyándolo. Pero si de entrada le das entrada a la derecha, te cambian el programa político. Entonces, se trata de un movimiento, un gran movimiento de masas, un gran esfuerzo organizador de creación de liderazgos populares, etcétera, para que crezca de tal manera que no sea posible un fraude o una cooptación, ¿no? Pero sí, yo sí creo en la lucha política, no la descalifico y creo que la lucha contra la corrupción debe ser denunciada, debe ser librada, pero no absolutizada. Y sí, a veces doy la impresión de que descalifico, le digo a los compañeros, me enoja el entusiasmo ingenuo que veo en tanta gente que cree que de veras, por ese camino el país va a cambiar estructuralmente, ¿no? Eso es todo. Acuérdate, yo soy radical en el sentido marxista, ¿no? Ser radical es ir a la raíz de los problemas, decía la tesis sobre Feuerbach, Marx, ¿no? Y para el hombre la raíz es el hombre mismo. Entonces, ser radical es ir a la raíz causal. En ese sentido, yo sé que me gano anticuerpos. En la derecha dicen que soy comunista y en la izquierda dicen que soy de la CIA o por lo menos, ¿no? Por eso hay muchas leyendas negras sobre mí, ¿verdad?
Pero mi verdad está en mis libros, porque en mis libros está mi vida. Entonces, a mí no me molesta eso. Aunque, pues, en el momento la calumnia sí me molestó, pero nada más. Sí, bueno, esta es una idea abstracta muy bonita, ¿no? El asunto es cómo, cuáles son las ideas actualizadas, porque hay muchas modas intelectuales, sobre todo de izquierda, ¿no? Ahora el último grito de la moda posmoderna es el decolonialismo. Antes fue el poscolonialismo, el subalternismo, ahora es el decolonialismo. Y digamos una serie de teorías de género, no de sexo, sino de género. Entonces, hay mucho que desbrozar. Yo he propuesto muchísimas veces el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la capacidad de analizar, es decir, de descomponer el todo en las partes que lo integran y que lo hacen ser lo que es. Es la capacidad de sintetizar, o sea, la capacidad de recomponer las partes en un todo que lo explica. Y una vez hecho el análisis y la síntesis, se puede llegar a conclusiones. Para no caer en nuevas teorías, en teorías novedosas, en modas intelectuales. Si nosotros ejerciéramos la capacidad de análisis, síntesis y conclusiones, podríamos situarnos en la realidad del mundo y de nuestro país, porque es necesario entender el mundo y el país en que vivimos. Y a mí me parece que todos los partidos políticos debieran tener una escuela de cuadros políticos, reproductores de los contenidos intelectuales, en aras de especificidades culturales, ¿verdad? Pero en fin, es un gran reto. Esto es parte del intelicidio y es un gran reto el que tenemos por delante todos. Nada más. Sí, yo sé que yo suelo contribuir al desaliento general, pero a mí me parece éticamente más constructivo plantear el problema lo más precisamente posible que salir con falsos solucionismos, con optimismos falsos, con esperanzas buenitas, ¿verdad? Bien pensantes. Si algo aborrezco yo es a los bien pensantes, y prefiero enfrentar a la gente con la realidad. Entonces, yo creo que éticamente para un intelectual esa es la opción. En cuanto al intelicidio, mire, hay una forma de ir a los niños, hay que ir a los niños más chiquitos. Los padres deberían leerle a los niños cuentos o lo que sea para que el niño establezca una relación entre el afecto de la mamá o el papá, el objeto libro y el hecho que de ese objeto salen mundos que recrean la imaginación. Entonces se despierta en el niño el interés por aprender a leer por su cuenta. Leerles a los niños en lugar de encenderles el televisor. Eso es algo que se puede hacer en la casa. ¿Entiende? No va a solucionar el problema mundial porque, como usted dice, es una agenda global y es excepcional. Claro, está habiendo reacciones porque ¿cuál ha sido el resultado del intelicidio? Profesionales universitarios mediocres. Ahora abundan los doctorados en miles de cosas. Hay doctorados así, Patricks, ¿no? Doctorados patito. Y ya ni siquiera maestrías, sino doctorados y postdoctorados, ¿no? Entonces ya se volvió una moda, esto de los... Y si usted lo revisa, si usted ve el pensum, si usted ve, incluso habla con los egresados, se da cuenta de que no hay solidez intelectual, no hay solidez académica, ¿no? Porque la educación es un negocio, ¿verdad? En fin, es un mundo terrible, es el nuevo orden mundial, es alarmante, tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y hay que empezar, y digamos, a la gente que se dedica a la política, a la organización, etcétera, esto debe convertirse en mística. Es que el mundo que estamos viviendo
es intencional, es la oligarquía financiera planetaria la que quiere. Miren, lean 1984, lean Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ya me acordé ahorita, de Ray Bradbury. Lean esas novelas, ya lo estamos viviendo. Mi artículo de la semana pasada tiene citas de esas novelas y ustedes ven esas citas y van a decir, sí, esto está pasando. Perdón, es mi artículo anterior porque el último es sobre Juan Luis Molina. Entonces se están cumpliendo esas, digamos, esas profecías que no fueron profecías divinas, sino fueron profecías de gente que se dio cuenta hacia dónde iba el sistema. Y la oligarquía financiera mundial de veras quiere un mundo así, quiere una Guatemala así, quiere un tercer mundo así. No es que estén fallando los políticos, no, esto es intencional. Quieren este caos, quieren las maras, quieren todo eso. Es intencional y no es teoría conspirativa. Teoría conspirativa es pensar que son los alienígenas los que vinieron en platillos voladores y construyeron Tikal y que son ellos los que entre nosotros. No, pero esto está a la vista de quien quiera verlo. Y les recomiendo fuentes, les recomiendo el Executive Intelligence Review de Washington, búsquelo en internet. Les recomiendo leer a Alfredo Jalife Rame los miércoles y los domingos en la Jornada de México, y a Thierry Meyssan en la red Voltaire, voltairenet.com o .net. Voltaire. Executive Intelligence. Executive Intelligence Review en español de Washington. ¿Ok? Alfredo Jalife Rame, que tiene un canal de YouTube y su columna en la Jornada de México, que se puede meter uno en internet, y sobre todo Thierry Meyssan, es un hombre muy lúcido. Entonces, estas tres fuentes de análisis geoestratégico los pueden mantener al día y dense cuenta que esas tres fuentes me sirvieron a mí para armarles esta charla. El intelicidio es otra cosa, eso hay un libro muy lindo que se llama La conquista de lo cool, que ahí se explica, de Thomas Frank, se explican los orígenes de esta adicción al código audiovisual y esta repulsión por el código letrado. En fin, porque no son... yo sé que en Guatemala hay gente que dice que estas cosas que yo digo son teoría de conspiración, ¿no? O digamos, o de alienígenas, pero no, es un análisis geoestratégico, nada más. Y aquí en Guatemala estamos entre arzuistas y dionicistas, así de simple, y ahorita los arzuistas están en el poder. En fin.